Mi esposa infiel me engañó con mi jefe, su hijo y otros 2 hombres en una fiesta. Contrajo una ETS y se convirtió en su juguete, pero el karma y la venganza llegaron de forma brutal. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Ricardo, tengo 38 años y trabajo como ingeniero de sistemas en una gran empresa de tecnología aquí en Guadalajara. Siempre he estado obsesionado con la idea de construir algo sólido, no solo en mi carrera, sino también en mi vida personal. Después de años de trabajar como un demonio, finalmente logré firmar un contrato nacional que prometía cambiarlo todo. Era la pieza que me faltaba para finalmente formar una familia con mi esposa Carmen, con quien estaba casado desde hacía 6 años. Juré que este era el comienzo del para siempre. Carmen tiene 35 años, y es licenciada en diseño de interiores. Durante los últimos 2 años, decidió quedarse en casa. Dijo que necesitaba algo de tiempo, que se sentía desconectada de sí misma, sus palabras. Nunca lo cuestioné. Siempre pagué todo con gusto, porque en mi cabeza eso era lo que hacía un buen marido. Incluso cuando la soledad me golpeó, incluso cuando llegué tarde y la cena se convirtió en silencio, creí que era solo una fase. Y cuando por fin llegó el contrato, pensé, ahora sí. Ahora podremos volver a soñar juntos. Ese fin de semana en particular, me enviaron con mi jefe Manuel a un evento corporativo en Puerto Vallarta. Estaba emocionado, por supuesto. Siempre fue un tipo exigente, pero sabía reconocer el valor. Durante las reuniones y las horas felices, me elogiaba frente a otros directores y me confiaba que me veía como su mano derecha para los próximos años. Floté de regreso a casa. Literalmente. Compré flores para Carmen, le llevé un pequeño recuerdo y no podía esperar para compartir con ella lo que había sucedido. Pero tan pronto como entré en la casa, sentí que algo estaba mal. Ella estaba en el sofá, jugando con su teléfono celular y ni siquiera levantó la vista. Cuando mencioné el evento, ella dijo un seco «eso es genial», casi como si le hubiera dicho que había cambiado la bombilla de la cocina. Pensé que era cansancio. Esperé que el tiempo mejorara en los días siguientes. Pero todo solo empeoró. Ella estaba distante, irritable, como si mi presencia la molestara. Empezó a dormirse cada vez más tarde, pasaba horas con el móvil y cuando le preguntaba algo me respondía con suspiros o monosílabos. Fue como si de repente me hubiera convertido en un huésped no deseado en mi propia casa. Lo que me mató fue la duda. ¿Fue mi culpa? ¿Me había convertido en un adicto al trabajo y ella simplemente estaba aburrida? Comencé a vigilarme a mí mismo. Dejé de hablar del contrato, dejé de forzar las conversaciones, intenté hacerla sentir más cómoda. Traje café a la cama. Yo hice la cena, incluso me ofrecí a viajar menos. Pero nada cambió. Lo único que seguía creciendo era ese vacío en mi estómago, esa sensación de que me estaban dejando afuera, de que me estaban reemplazando por algo o alguien que todavía no podía ver. Pero entonces comenzaron las señales. Pequeño, sutil, pero nítido. Empecé a notar que el nombre Manuel salía de su boca con una frecuencia extraña, en comentarios improvisados, bromas forzadas, como si fuera alguien con quien hubiera convivido toda su vida. También noté que a veces sonreía para sí misma mientras miraba su teléfono celular. Y entonces se detenía, se ponía seria, como si recordara que yo estaba allí. Lo peor es que ya sabía lo que estaba pasando. Simplemente no tuve el coraje de aceptarlo. La traición, cuando comienza, tiene olor. Y mi casa empezó a apestar. ¿Y el más cruel? Yo todavía la amaba. Yo todavía creía que era temporal. Que tal vez un viaje juntos, un tiempo de calidad, un respiro, podría reavivar lo que siempre fue tan nuestro. Me negué a ver que, mientras yo construía nuestro futuro, ella ya estaba desmantelándolo todo a mis espaldas. Y allí, incluso antes de cualquier prueba, algo dentro de mí ya había muerto, solo que aún no sabía el nombre del duelo que estaba empezando a experimentar. La desconfianza que ya me carcomía explotó de una vez por todas después de un viaje de 2 días a Monterrey. Regresé cansado, pero con ganas de dormir en mi propia cama. Carmen había dicho que se quedaría en casa y descansaría, así que no estaba preparada para ninguna sorpresa, pero la vida tiene un don para golpearnos cuando bajamos la guardia. Estábamos en la habitación cuando ella fue a ducharse. Mientras cambiaba la ropa de cama, vi una de sus bragas tirada en el suelo del armario. Y allí, en ese trozo de tela,
Estaba la repugnante confirmación de todo lo que había intentado negar. Manchas frescas, un olor extraño y una baba que no dejaba lugar a dudas. Mi corazón se detuvo. El mundo giró. Eso me rompió de una manera que ni siquiera puedo describir. Me senté en el suelo, con la pieza en la mano, preguntándome si valía la pena seguir fingiendo que no sabía nada. El dolor era tan intenso que parecía físico. No fue solo traición, fue humillación. Fue darme cuenta de que yo era el último idiota de la historia, el único que todavía creía en una mentira bien contada. Quería gritar. Pero en lugar de eso, tomé mi teléfono celular y llamé a un amigo abogado, Roberto, que trabajaba en derecho de familia. Lo conté todo. No oculté ningún detalle. Roberto fue directo. Dijo que si quería salir de esto con algún control, necesitaba ser estratégico. Me recomendó que contratara inmediatamente a un investigador privado, alguien que pudiera actuar sin despertar sospechas. Y me dio el número de uno de los mejores de la ciudad. Cuando colgué el teléfono me sentí sucio. Yo, que siempre había sido transparente, ahora estaba creando una red de vigilancia contra la mujer que amaba. Pero era eso, o vivir como un idiota siendo traicionado en su propia casa. Llamé al detective el mismo día y, sin dudarlo, autoricé la instalación de rastreadores en su auto, micrófonos en las habitaciones principales y cámaras camufladas. Durante esta fase, me convertí en un fantasma. Empecé a fingir que todo estaba bien, que no sospechaba nada. Dormimos en la misma cama, ella dándome un beso frío de buenas noches, y yo intentando no vomitar al recordar lo que había encontrado en esas malditas bragas. Mi sueño se convirtió en una pesadilla. Me desperté en mitad de la noche sudando y enojada conmigo misma por seguir allí. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos, escuchar con mis propios oídos. Porque si iba a la guerra, quería ir con munición pesada. Fue entonces cuando soltó, como pidiendo un café, que iba a trabajar como camarera en un evento privado en casa de Manuel. Dijo que era para despejar la cabeza y que necesitaba dinero para sentirse útil. Casi me ahogo. Una mujer que no se levantaba a lavar un plato ahora quería trabajar hasta el amanecer atendiendo a los huéspedes en una mansión. ¿Y ahí mismo en la casa de mi jefe? Sonreí y acepté. Incluso me propuse ayudarla a elegir su ropa. Por dentro tenía el estómago hirviendo. Fue como si me estuviera poniendo a prueba, tirándomelo en cara sin decirlo en voz alta. No vas a hacer nada, ¿verdad? Esa noche, mientras ella salía perfumada y maquillada como si fuera una cita, yo me quedé en el coche con el detective, monitorizando en tiempo real todo lo que los dispositivos instalados podían captar. Y allí, en la oscuridad, con la garganta seca y los puños apretados, supe que la verdad estaba a punto de estallar. Porque los que van a trabajar no silencian el móvil. Quien va a atender a los huéspedes no miente sobre la hora de llegada. Y los que no deberían. No borren los mensajes nada más arrancar el coche. No tardó mucho para que el detective me llamara con las imágenes. Y allí perdí cualquier ilusión que me quedaba. Las cámaras mostraron sin piedad lo que realmente ocurrió en esa fiesta en casa de Manuel. Carmen ni siquiera sirvió una copa de vino. Entró en la casa como si fuera la novia del dueño. Riendo, abrazos, intercambiando caricias con Manuel en la entrada, y poco después, un beso largo e íntimo. Fue una vergüenza. Mi jefe. La mujer que compartió mi cama. Ambos. Besándose en la entrada de la mansión. El vídeo en la sala fue la primera bofetada en la cara. Ella estaba en su regazo y no pasó mucho tiempo hasta que apareció Matías, el hijo de Manuel. El niño ni siquiera tenía 22 años. Entró, los miró a ambos y se unió a la escena como si estuviera planeada. Carmen lo miró, se rió y comenzó a quitarse la ropa. Lo vi con mis propios ojos. Ella dejó que ambos la tocaran al mismo tiempo. Una mano en su pecho, la otra entre sus piernas, ambas besándola al mismo tiempo. Y allí estaba ella, como si fuera un premio. Como si estuviera en el paraíso. La suite principal de la casa tenía una cámara oculta. Lo vi todo Manuel y Matías follando a mi mujer al mismo tiempo, alternando posiciones. Luego entraron dos chicos más. Ninguno de ellos lo sabía. Todos fueron directo al grano. No hubo conversación, no hubo vergüenza. Carmen se desnudó completamente, se subió encima, se agachó, se arrodilló, se dio la espalda, gritó, y todo esto demostró una facilidad increíble y una excitación tremenda. Y detalle, en ningún momento se utilizaron preservativos.
Todos tuvieron relaciones sexuales con ella sin ninguna protección. Fue una orgía completa. Ella estaba allí por voluntad propia. Por placer. Por elección. La parte que más me repugna hasta el día de hoy es una escena en la que ella, después de tener sexo con los 4, se gira hacia Manuel y le dice: «Ahora sí que me siento viva». Eso me destruyó. Yo, que me maté trabajando, que pagué todo, que creí en esa mujer, la escuché decir que se sentía viva teniendo sexo con 4 hombres, entre ellos el hijo del patrón. Ella nunca tuvo esa energía conmigo. Nunca me pidieron hacer nada más allá de lo básico. Pero allí, ella era otra persona. Una mujer que nunca he conocido. El detective me miró y dijo: «¿Quieres que detenga el vídeo?». Pero le respondí: «No. Quiero llegar hasta el final». Porque ahora ya no necesitaba dudas. Tenía pruebas. Prueba de que mi esposa era una tramposa sucia, desvergonzada y sin carácter. Y que mi jefe, que decía confiar en mí, era un sinvergüenza que me dio un puñal por la espalda, metiendo a su propio hijo en medio del lío. Esto ya no era así. Fue una completa podredumbre. Y estaba decidido a responder de la misma manera. Guardé todos los archivos. 1 de cada 2. Lo copié todo. Lo puse en 3 discos duros diferentes. Ya no lloré más. Ahora era algo más lo que ardía dentro de mí. Ira, asco, frialdad. Iba a destrozar a esta mujer. Iba a romper a Manuel. Y nadie más iba a jugar con mi vida como si fuera un payaso. Carmen no tenía idea de lo que había visto. Pero cuando me enteré, sería demasiado tarde. Con todas esas pruebas en la mano, ya no había lugar para la misericordia. Fui directo a ver a mi abogado, tiré el disco duro sobre la mesa y le dije: «Ya está. Terminemos con esto de una vez». Ni siquiera necesitó verlo todo para comprender la gravedad. Ella me aconsejó que presentara inmediatamente una demanda de divorcio por infidelidad múltiple, solicitara una orden de protección y bloqueara todo a su nombre: tarjetas, cuentas conjuntas, beneficios. Firmé los documentos con una frialdad que me asustó. El dolor ya se había convertido en hielo. Y el amor, el luto. Esa misma tarde inicié sesión en el banco a través de la aplicación, e hice lo que debía hacer. Bloqueé todas las transacciones, le dejé solo la mitad de la cuenta conjunta, como exige la ley, y le envié un breve mensaje: «Tienes 48 horas para salir de casa. Después, no quiero volver a verte la cara». No la confronté. Yo no grité. Yo no lloré. Simplemente desaparecí de la comunidad. Dormí en el sofá. Hablé con ella lo menos posible. Y cuando hablaba lo hacía a través de mensajes. Ella intentó conversar, intentó hablar, pero yo hice la vista gorda. Aquella ya no era una mujer. Eran aguas residuales. Ella deambulaba por la casa, desconfiada, nerviosa. Sentí que algo andaba mal, pero no sabía qué. Él trató de complacerme, preparó comida, envió mensajes como si nada hubiera pasado. Patético. Apenas podía mirarla a la cara sin recordar las escenas. Sin escuchar los gemidos, las risas, el olor que imaginé que había quedado en ella después de esa noche. Con cada paso que daba, yo quería escupir al suelo. Pero aguanté. Porque ahora era una cuestión de honor. Lo más difícil fue no decir nada. Guardándolo todo dentro, mientras pretendía que todavía era mi esposa. Cuando me preguntó sobre el viaje o el trabajo, respondí con silencio. Cuando él me llamaba amor, yo me levantaba y salía de la habitación. Pasé días viviendo con un extraño. Un extraño que había destruido mi vida por puro placer y ahora intentaba fingir que nada había sucedido. Y yo, durmiendo enojada, despertando disgustada, contando los minutos para que se vaya de mi casa de una vez por todas. Al segundo día llegó la notificación judicial de la orden de alejamiento. Ella no pudo acercarse a mí después de que dejé la residencia. También incluí cláusulas en la demanda de divorcio para evitar cualquier intento de chantaje o acercamiento. Tomé precauciones. Sabía que personas como ella, cuando eran atrapadas, se convertían en santas. Llora, hazte la víctima. Y ya no quise hablar más. Solo justicia. Leyó los periódicos e intentó empezar un discurso, pero levanté la mano y le dije: «Tienen hasta mañana». Después, la policía. Pasé la noche antes de que ella se fuera despierto. No por arrepentimiento sino por ansiedad. Quería ver su sombra saliendo de esa puerta y no regresando nunca.
Cuando llegó el camión de mudanzas, ella parecía estar en shock. Ella repetía que no entendía nada, que podíamos hablar, que quería ir a terapia. Me reí. En su cara. La primera y última vez desde todo aquello. Porque ahora, por fin, el juego había cambiado. Y iba a seguir jugando hasta el final. Al final de esas 48 horas, con las maletas de Carmen en el pasillo y mi dignidad parcialmente restaurada, decidí que era el momento del enfrentamiento final. No por el placer de verla llorar, sino porque necesitaba decirle, mirándola a los ojos, que lo sabía. Que lo vi todo. Entré en la habitación y cerré la puerta. Ella se dio la vuelta, con aspecto de víctima, como si estuviera esperando otra oportunidad. Fue entonces cuando tiré la unidad flash al suelo. Mira esto, perra, dije. Está todo ahí. Tú, Manuel, el niño y los otros dos. Cada segundo. Ella se puso blanca. Él tartamudeaba. Dijo que no sabía de qué estaba hablando. Que fue una invasión a la privacidad. La misma mujer que estaba rodeada de 4 hombres ahora, estaba tratando de sermonearme. Me acabo de reír. Ríete en su cara. Dije, lo destruiste todo. Le escupiste en la cara a quien te apoyó toda la vida. Ella cayó de rodillas, lloró, pidió perdón, prometió cambiar. Le respondí simplemente, no tienes idea de lo que viene. Y salí de casa sin mirar atrás. Porque todavía faltaba un último ajuste de cuentas. Mi próximo destino fue la empresa. Más concretamente, la habitación de Manuel. Mi jefe. Mi traidor. El hombre que me elogió en público mientras se follaba a mi esposa a mis espaldas. Entré sin llamar. Estaba solo, leyendo un informe. Cuando me vio, intentó sonreír. Ricardo. ¿Qué pasa, compañero? Ni siquiera lo dejé terminar. Tiré mi placa sobre la mesa. Me voy. Y sabes muy bien por qué. La sonrisa desapareció. Se puso serio, luego nervioso. Intentó convencerme de que me sentara. Pero ya estaba grabando todo. Tomé mi celular y lo metí en mi bolsillo, con el micrófono encendido. Empecé a burlarme. Dijo que sabía todo, que tenía vídeos, que incluso sabía de la participación de Matías. Y luego comenzó a hablar. Traté de justificar. Dijo que Carmen le hizo insinuaciones. Que durante el evento en Puerto Vallarta ella lo tocaba constantemente, que él parecía necesitado, que ella dijo que su esposo ya no le hacía caso. Que ella fue quien lo jaló hacia la habitación. Fue ella quien llamó después a Matías. Que ella lo quería todo. Que solo cayó en la tentación. Sus palabras. Lo grabé todo, cada palabra sucia, cada justificación repugnante. Y lo guardé. Porque ahora tenía lo que necesitaba para terminar de enterrarlos a ambos. No solo tuve evidencia visual de la traición, sino que también tuve una confesión completa del hombre que había liderado mi carrera. Allí, en esa habitación, vi la verdad, nunca se preocuparon por mí. Yo solo era una pieza útil y desechable. El idiota que trabajó como una bestia de carga mientras se divertían a mi costa. Y ahora, todo estaba cambiando. Dejé la empresa por última vez sin despedirme de nadie. Ardiendo por dentro, pero con la cabeza en alto. Me habían traicionado de la peor manera posible, en casa y en el trabajo. Pero ahora, con todas las pruebas en mi bolsillo, con la confesión grabada y con el divorcio en marcha, finalmente sentí que la situación había cambiado. Y iba a utilizar cada una de esas armas para destruir, lenta y metódicamente, a cada uno de los que se reían de mí a mis espaldas. El proceso fue más rápido de lo esperado. Con todas las pruebas, testimonios y la confesión grabada de Manuel, mi abogado siguió adelante con el divorcio como si estuviera presionando un botón. 0 posibilidad de impugnación. Las exigencias eran sencillas. Tendría derecho a exactamente el 50% de lo que estuviera a nombre de ambos, nada más. Sin pensión. No hay acuerdos de reconciliación. Todas las tarjetas canceladas. Cuentas separadas. Y una orden legal que le obliga a mantenerse al menos a 200 metros de mí. Ella ya no era parte de mi vida. Fue un riesgo. Cuando recibió oficialmente los papeles, Carmen se asustó. Ella me envió mensajes sin parar, me llamó como loca. En una de las raras ocasiones en que la atendí, lloraba tanto que apenas podía respirar. Dijo que necesitaba hablar en persona, que no aceptaría terminar así. Organicé un último encuentro, en un lugar público.
Y fui con un único objetivo: eliminar cualquier duda que todavía pudiera tener. Llegó agotada, delgada y con ojeras. Él trató de tomar mi mano. Me alejé. Y le dije sin rodeos: eres una plaga. Y te voy a eliminar de mi vida. Ella lloró. Muy. Él rogó. Dijo que quería ir a terapia. Quien no sabía lo que le había pasado. Que había caído en un agujero emocional y no sabía cómo salir. Él dijo que me amaba. Quien todavía me veía como marido. Que quería reconstruir. La miré como si fuera un ser extraño. Porque aquella mujer de allí ya no era la Carmen que yo conocía. Era otra persona. Una versión corrupta, destruida y podrida. Solo dije: moriste para mí. Y te enterré con cada vídeo que vi. Ella intentó levantarse y seguirme. Alcé la voz y dije en voz alta, delante de todos: si me tocas, llamo a la policía. Tienes una orden de alejamiento. Lo sabes. Ella se quedó congelada. La gente empezó a mirar. He dejado claro un punto. Porque siempre se preocupó por la apariencia, por la reputación. Ahora ella no era más que una vergüenza pública. Salí de aquel café con una paz fría pero real. La sensación de que, por primera vez desde el infierno por el que me hizo pasar, tenía el control total. En los días siguientes, ella siguió intentando ponerse en contacto conmigo. Envió mensajes de audio hablando de culpa, anhelo y desesperación. Los bloqueé uno por uno. No dejó ningún hueco. Porque una mujer como ella, si entra 1 centímetro, destruye otro metro de su vida. Y ya había perdido bastante. Mi abogado me notificó cuando el divorcio quedó oficialmente finalizado. Y lo celebré solo. Sin tostadas. No hay fiesta. Solo con el silencio de la casa limpia. Sin ella, sin mentiras, sin suciedad. La última vez que la vi fue saliendo de su edificio, días después de recibir los documentos finales. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, ropa vieja y una expresión vacía. Y eso fue mejor que cualquier venganza planeada. Porque no necesitaba destruir nada más. La vida misma ya le estaba pasando factura. ¿Y yo? Por fin pude respirar. Sin Carmen. Sin Manuel. Sin miedo. Han pasado unos 5 meses desde el divorcio. Ya había reconstruido parte de mi rutina, recuperado mi salud mental con la ayuda de la terapia e incluso comencé a enfocarme en nuevos proyectos. Fue entonces cuando recibí una conexión no identificada. No contesto números así, pero algo me hizo tocar el botón verde. Al otro lado de la línea, una voz débil, temblorosa, casi irreconocible. Era Carmen. Me quedé en silencio. Ella empezó a llorar. Dijo que no quería molestarme, que solo necesitaba hablar conmigo una última vez. Que no había nadie más. Quedé en encontrarme con ella en un banco del parque. Ella parecía una sombra de la mujer que conocí. Delgado, demacrado, con ojos hundidos y piel casi gris. No llevaba maquillaje ni perfume, era pura tristeza. Se sentó a mi lado y me dijo sin rodeos: Ricardo, estoy enfermo. Tengo VIH. Me quedé congelado. No sabía qué decir. Ella continuó: no sé cuál. Quizás todos. Solo sé que mi vida se acabó. Ella me miró y, por primera vez en mucho tiempo, creí en su dolor. No era teatro. Era desesperación. Ella pidió perdón. En verdad. Dijo que pensaba en mí todos los días, que repasaba todo en su cabeza y se odiaba a sí mismo. Que intentó suicidarse 2 veces. Que nadie en la familia le hablaba más. Que hasta Matías se había alejado cuando ella le contó de la enfermedad. Dijo que solo quería que yo lo supiera. Que ella sabía el daño que causaba. Y que me perdonó por desaparecer. Lo escuché todo. Aún. Y al final, simplemente dijo: te perdono. No por ti, sino por mí. Me levanté, eché una última mirada y me fui. Sin resentimientos. Sin odio. Simplemente vacío. 2 semanas después, me despertó una llamada de la policía. Un oficial me pidió que fuera a la estación de policía para dar una declaración. Cuando llegué me contaron lo que había pasado. Manuel había descubierto que Carmen tenía VIH. Ella se lo había dicho personalmente, diciéndole que debía hacerse la prueba. Él se asustó. Dijeron que la golpeó allí mismo, en su apartamento. Luego esperó que llegara Matías.
Los mató a ambos a sangre fría de un tiro en la cabeza. Y luego se suicidó. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Su empresa fue cerrada. Todos los contratos han sido cancelados. El nombre Manuel se convirtió en sinónimo de escándalo. Y Matías. Matías se convirtió en una estadística. Joven, guapo, aspirante a galán, asesinado por su propio padre en un ataque de ira. Y Carmen fue enterrada sola. Ningún miembro de la familia fue. Ni siquiera dejaron flores. Murió como vivió al final, aislada, enferma, odiada. Ni siquiera yo pude sentir pena. Solo me arrepiento de haber confiado en ella un día. Cuando llegué a casa ese día, me senté en el sofá y respiré profundamente. Había sobrevivido. La podredumbre que me rodeaba se había autodestruido. La verdad ha salido a la luz. Y se hizo justicia, aunque brutal. No necesitaba ensuciarme las manos. Cavaron sus propias tumbas. ¿Y yo? Yo estaba vivo. Y más fuerte que nunca. Después de todo, podría haberme aislado del mundo y convertirme en otra persona amargada. Pero no. Yo elegí vivir, elegí reconstruirme. Comencé mi propio negocio en seguridad de datos, un área que siempre me ha fascinado y que, irónicamente, es lo que me salvó de ser estafado hasta el final. Con una reputación limpia y un nombre fuerte en el mercado, la empresa no tardó mucho en crecer. Y en menos de un año, ya tenía contratos con 3 multinacionales. Salí del barro y me convertí en mi propio jefe. Sin tener que pisar a nadie. Busqué ayuda. Me lancé a terapia. Por primera vez en mi vida, hablé de cosas que había guardado dentro durante años. Lloré delante de un extraño. Grité. Me rebelé. Pero también me perdoné. Y entendí que no era mi culpa. Fui traicionada, utilizada, engañada, pero no fui débil. Fui fiel hasta el final. Yo era un hombre cuando todos a mi alrededor actuaban como ratas. Y eso nadie me lo puede quitar. El dolor se convirtió en una cicatriz. La cicatriz pasó a la historia. Y hoy os cuento esta historia sin temblor en la voz. Presenté una demanda contra la empresa de Manuel por acoso moral, abuso de confianza, daño psicológico y exposición indebida. Mi abogado movió las piezas con precisión quirúrgica. Reunimos pruebas de traición, manipulación e incluso la confesión grabada. Y cuando el juez vio todo, no hubo escapatoria. La empresa fue condenada a pagar 20 millones de pesos por daño moral y laboral. Sus activos fueron congelados. ¿La reputación? Ya estaba en la basura. La justicia, cuando quiere, sabe ser cruel con quienes la merecen. La prensa recogió el caso. Cuando se filtró la historia de la traición, la orgía, el asesinato y el suicidio, el nombre Manuel se convirtió en el hazmerreír. Programas de radio, blogs, redes sociales, todos lo informaron. Él, que era visto como un ejemplo de un hombre de negocios exitoso, ahora era recordado como el sinvergüenza que se acostó con la esposa de su empleado y mató a su propio hijo. Su legado se convirtió en polvo. Ninguna empresa quería estar asociada más con ese nombre. ¿Y yo? Observé todo en silencio. Con la calma de quien sabe que no necesitó mover un dedo para destruir a nadie. Recibí el importe de la indemnización meses después. No gasté en lujos. Yo invertí. Me multipliqué. Compré mi apartamento en efectivo. He creado un fondo para los niños que todavía quiero tener algún día. Y nunca más tuve que trabajar para nadie. Mi vida se convirtió en una victoria silenciosa. Y todo esto sin vengarme con mis propias manos. Porque la mejor venganza es seguir adelante mientras otros se hunden solos. ¿Carmen? ¿Manuel? ¿Matías? Todos enterrados. ¿Y yo? Yo renací. Hoy miro hacia atrás y veo cada pedazo de mi antigua vida como un caparazón podrido que tuve que arrancar para poder nacer de nuevo. No soy un santo. No soy perfecta, pero estoy completo. Y sobre todo, soy libre. Libre de traición, de peso, de culpa. Y si hay algo que he aprendido de todo esto es que cuando te niegas a hundirte, el mundo entero puede intentar enterrarte, pero tú siempre puedes desenterrarte. Unos meses después de recibir mi compensación y sintiéndome finalmente libre de todo eso, decidí viajar. No para escapar, sino para respirar. Fui a Mérida, lejos de todo lo que me recordaba mi antigua vida. Alquilé una casa para la temporada, apagué las redes sociales y dejé mi teléfono celular en modo avión durante días.
Y fue allí, sin ninguna intención, que conocí a Renata. Ella tenía 32 años, era fisioterapeuta deportiva y me atropelló, literalmente, con una bicicleta mientras yo corría por el paseo marítimo. Ambos caímos al suelo, nos reímos y empezamos a hablar como si fuéramos viejos conocidos. Renata era diferente. Espontáneo, divertido, directo. Él no jugaba, no usaba máscaras. Su energía era caliente, viva, intensa. Y su mirada. Dios mío, su mirada parecía ver incluso los agujeros que yo no sabía que tenía. Empezamos a salir. Primero cafés, luego cenas, luego noches enteras juntos. Y no tardé mucho en darme cuenta de que ella no me estaba curando, sino que me estaba ayudando a redescubrirme a mí misma. Renata me hizo sentir deseo, voluntad, hambre de volver a vivir. Ella era fogosa, atrevida, pero al mismo tiempo dulce y firme. Me desafió, me abrazó, me devolvió a la realidad con fuerza. Ella no tenía miedo de mi historia. Miró mi pasado y dijo, no me asusta. Solo demuestra cuánto has aguantado sin desmoronarte. Durante los siguientes meses, nos volvimos inseparables. Viajé con ella, volví a sonreír de verdad, volví a dormir abrazándola sin miedo, volví a creer. Por primera vez, el sexo era más que placer, era conexión. Cuerpo, alma, todo. Renata me devolvió lo que Carmen me quitó, confianza. Hoy vivimos juntos. Y por primera vez en años, me miro al espejo y veo a un hombre completo. Herido, sí. Marcado, por supuesto. Pero entero. Si me hubieras dicho hace 2 años que saldría de esa tragedia más rico, más fuerte, más amado y más feliz que nunca, me habría reído en tu cara. Pero aquí estoy. Con una mujer que me vuelve loco en la cama y me calma en el caos. Con un negocio que crece cada día. Con paz. Con silencio. Y con la certeza de que, a veces, el infierno es simplemente el camino más corto al cielo. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Nos vemos la próxima vez.